Tú que calmas océanos enfurecidos con tu sol. Dile a la persona que está a tu lado, por favor, apaga tu celular. Te ves muy bien en este mes de diciembre. Y vaya usted abriendo su Biblia en el libro de Hebreos, capítulo 8, verso número 6. Voy a requerir que esté bien despierto. Dile a la persona que está a tu lado, ¿estás despierto? Voy a requerir que esto sea así. Ojalá y así sea en este momento en su vida, y que podamos poner atención a lo que el Señor desea hablar a nuestra vida, que es algo muy importante como todo lo que Él habla. Entonces debemos de presentar lo mejor que somos, lo mejor que tenemos al Señor. Y yo quiero, la semana pasada yo le tuvimos lo que es la cena del Señor, la cena de la familia, ¿recuerda usted? Y yo le decía que cuando Jesús tomó el pan, lo partió y dijo: esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Pero luego dijo, cuando tomó la copa de ese vino, dijo: esto es mi sangre que representa el nuevo pacto. Dígalo conmigo, nuevo pacto. Y yo quiero el día de hoy hablarle acerca de ese nuevo pacto. La Biblia dice en Hebreos 8, verso 16, dice: pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuando es mediador, hablando de Jesucristo, dígalo conmigo, de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. La Biblia habla de un nuevo pacto o de un mejor pacto que tiene esas mejores promesas. ¿Quiere usted ese pacto? La Biblia establece y nos habla acerca de ese pacto que Dios hace con su pueblo, y es muy importante que nosotros podamos conocer aquellos pactos que Dios ha establecido, porque nuestro Dios, yo ahorita le voy a mostrar, pero desde el inicio, desde que estaba al principio de todo en el libro de Génesis, la Biblia, por ejemplo, Dios le dijo a Abraham, que era de 99 años, dice, cuando se le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto, y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Luego más adelante en el libro de Éxodo dice: si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro. Entonces en la Biblia yo encuentro que Dios es un Dios de pactos. Dígalo conmigo, Dios es un Dios de pactos. Y es muy importante que nosotros entendamos que esto es lo que Dios requiere en nuestra vida. Nos está llamando, como ya le he dicho, a una relación, pero no es una relación cualquiera, es una relación de pacto. La Biblia, por ejemplo, compara la relación que Él tiene con nosotros como el de un matrimonio. Y un matrimonio es un pacto entre dos personas. Entonces lo que Dios desea de nuestra vida es que tengamos una relación de pacto. Y ese pacto, dígalo conmigo, y ese pacto lo establece Él, no lo establezco yo. No es que yo le pongo condiciones a Dios de cómo han de ser las cosas. Dios lo ha establecido, y en su palabra nosotros entendemos todo esto que la Escritura nos dice. Entonces la palabra nos habla que es un pacto de una manera muy sencilla. Es un acuerdo espiritual, es un acuerdo que nosotros, o Dios ha hecho con nosotros, y es la forma más vinculante entre dos personas, por ejemplo el matrimonio, y es también la forma más vinculante entre Dios y nosotros, ¿sí? Dios desea y demanda de nuestra vida una relación de pacto, y la Escritura nos habla de un nuevo pacto. Nosotros en el cronos de Dios, en el tiempo de Dios, estamos en un mejor pacto. Dígalo conmigo, gracias a Dios. Si hubiéramos nacido en el tiempo de Moisés,
estaríamos en un antiguo pacto, pero es por medio de Jesucristo que el Señor nos llama a vivir en un nuevo pacto, como ya les decía, que tiene mejores promesas. Pero ¿usted conoce ese nuevo pacto? Dile a la persona que está a tu lado, ¿tú lo conoces? Entonces vamos nosotros a ver con la ayuda de Dios qué es esto, porque la Biblia nos habla que en ese pacto Dios establece las condiciones. Nunca, dígalo conmigo, nunca nosotros las establecemos. En aquellos programas cristianos donde le dicen pacta con Dios, es una herejía. ¿Por qué? Porque yo no pacto con Dios, Dios pacta conmigo. Y yo no tengo por qué elaborar un acuerdo. Los acuerdos ya están elaborados y Dios establece las consecuencias, las condiciones. Y en esta palabra, la Biblia, están las condiciones. Entonces yo no necesito otros pactos, yo necesito solamente conocer ese mejor pacto que Dios ha diseñado en nuestra vida. En la Biblia nosotros encontramos hombres de Dios como Abraham, como Isaac y como Jacob, y los tres, hablando de tres generaciones, tuvieron y de alguna manera Dios estableció un pacto con ellos. ¿Qué hicieron ellos? Respondieron, dígalo conmigo, respondieron a lo que Dios decía, y es de una manera increíble, y vamos a verla. Y esta respuesta de Abraham, de Isaac y de Jacob nos da una idea de cuán importante es que tengamos un entendimiento de lo que esto se trata. Porque no nada más es jugar a la iglesita, no nada más es vamos a jugar a la religión, sino está hablando de estar vinculados, de estar en una relación de compromiso, la más alta que el hombre pueda tener con su Dios. Entonces esto no es cualquier cosa. Principalmente un pacto o los pactos de Dios tienen tres elementos, anótelo usted ahí. Tiene, número uno, bendiciones y promesas. ¿Cuántos quieren esas bendiciones y promesas? Número uno. Número dos, tiene condiciones o de alguna manera mandamientos o acuerdos, donde si hay obediencia, el resultado es bendición, donde si hay desobediencia, el resultado es maldición. ¿Sí? Y número tres, Él establece consecuencias. Repito, número uno, bendiciones. Número dos, condiciones. Y número tres, consecuencias. Dígalo conmigo, bendiciones, condiciones y consecuencias. Si están mal las consecuencias, no le hagan loco. Están mal o no está tomando en cuenta las condiciones. Las bendiciones ahí están. La Biblia cuando habla y dice que sus promesas son, ¿cómo? Sí y amén. Nosotros tomamos el sí como afirmación, pero ese sí es condición. ¿Sí me está oyendo? Por eso le quiero que esté despierto, por favor. Porque algunas veces decimos, Dios dice sí y Dios todavía dice amén. Pero Dios está diciendo sí a que atiendas a la condición. Y claro que viene la bendición. Entonces es muy importante que nosotros entendamos. Y esto el Señor lo estableció desde el Génesis capítulo 2, con Adán y Eva. Dios estableció esto, un pacto de esta manera. Y mire lo que dice Génesis 2, 16 y 17. Si lo pueden poner ahí, por favor. En nosotros encontramos estas tres cosas. Verso 16. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, ¿qué? De todo árbol del huerto podrás comer. Dígalo conmigo, bendición. Eso es una bendición, ¿no es así? Verso 17.
mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comeréis. Dígalo conmigo, condición. Y luego dice ahí, porque ciertamente morirás. Dígalo conmigo, consecuencia. ¿Ya lo vio? Versos 16 y 17, Dios le dice, de todo el árbol podrás comer. Ahí está la bendición. ¿Era una gran bendición? Sí, tremenda. Dios le dice, solamente del árbol del bien y del mal no podrás comer. Condición, porque si no morirás. Consecuencia. Toda la Biblia, escúcheme bien, en toda la Biblia usted va a encontrar bendiciones, condiciones y consecuencias. Pero dice, yo tengo mi Biblia de promesas. Está bien que tenga su Biblia de promesas, pero las promesas están ligadas a las condiciones. Y las consecuencias solamente pueden ser si atendemos las condiciones. No hay más, no hay más, no hay más, ¿sí? ¿Qué tenemos que hacer con estas tres cosas? Con las condiciones, perdón, con las bendiciones, con las condiciones y con las consecuencias. Necesitamos conocerlas. Número 1, conocerlas. Número 2, creerlas. Y número 3, obedecerlas. Repito, conocerlas, creerlas y obedecerlas. Tómese un café los domingos en la mañana para que venga bien despierto, porque si no se le cruzan los cables y ya no sabe de qué estoy hablando. Necesitamos conocer lo que Dios ha dicho. ¿Quiere usted conocer sus bendiciones? Más de 7,700 promesas, bendiciones en la Biblia. Está muy bien, pero también tiene que creer que tanto las bendiciones como las condiciones y las consecuencias, todas vienen en el paquete. Dígalo conmigo, paquete completo. Aquí no es de que usted abre el triple y saca usted las bendiciones, ¿verdad? Como algunos quieren hacer. Abre usted el paquete y dice, yo voy a escoger lo que yo quiero y lo demás lo devuelvo. No es así. Viene todo en el paquete. Si atendemos a lo que Dios ha dicho, el resultado es bendición. A veces la gente piensa que la bendición va a venir porque alguien ore nada más así por ti. Claro que podemos orar y podemos hablar bien y pedir el favor de Dios, pero podemos hacerlo, pero si no estás atendiendo a las condiciones, las consecuencias están ahí. El Señor hizo las matemáticas y ahí está. Entonces nosotros tenemos que atender. En la Biblia usted siempre va a encontrar una palabra pequeñita de 2 letras que dice sí. Dígalo conmigo, sí. Y en la Biblia encontramos 3 tipos de sí. En toda la Biblia solamente hay 3 tipos de sí. El primer sí, el sí de Satanás. ¿Cómo es este? Jesús estando en ese lugar, ¿verdad? Después de estar ayunando y orando, Satanás viene y le dice, si eres hijo de Dios, ¿recuerda usted esto? Si eres hijo de Dios, tírate. ¿Cómo es el sí de Satanás? Es un sí de duda. Es un sí de duda. Y lo va a encontrar en la Biblia momentos donde Satanás empieza a decir esto. Y tenemos que tener cuidado. El segundo sí que encuentra en la Biblia, el sí del hombre. En un momento el Señor estaba por sanar a un hombre. Y el Señor le pregunta, ¿crees que puedo sanarte? Y el hombre dice, si quieres. Dígalo conmigo, si quieres, puedes sanarme. Está cuestionando la disposición de Dios para hacer lo que Él quiere. También es algo erróneo.
Pero el tercero y el mejor que nosotros encontramos es el sí de Dios. Y en el sí de Dios, por ejemplo, Dios dice: si mi pueblo se humillare. Sí, Dios dice: si diereis oído a mi voz y si guardares mi pacto. Ese sí de Dios es un sí de afirmación, pero no, el sí de Dios no depende de Dios. Dígalo conmigo: depende de mí. Dígalo conmigo: depende de mí. Porque Dios dice: si se humillare mi pueblo, entonces yo voy a sanar su tierra. No hay duda en lo que Dios va a hacer. ¿Dónde está la duda, mi amado? En si nosotros nos humillamos. ¿No es así? Si Dios dice: si diereis oído a mi voz y guardares mi pacto, si guardares mi pacto, dice: vosotros seréis mi especial tesoro. Es un sí de afirmación de Dios. Entonces, en el sí de Dios, el problema no es que Dios diga sí, sino que nosotros digamos sí al sí de Dios. ¿No lo he mareado? ¿Ya lo agarró, por favor? Si nosotros decimos sí a humillarnos, Dios dice sí a sanar nuestra tierra. Si nosotros decimos sí a obedecer su voz, sí a guardar sus mandamientos, Dios dice sí a que seas mi especial tesoro. ¿Ya lo está viendo? ¿Sí? Entonces está de alguna manera mostrando la disposición de Dios, pero de alguna manera está cuestionando la disposición del hombre a obedecer a esto. La relación que Dios pide con nosotros es una relación de pacto. Una relación de pacto, una relación especial. El pueblo de Dios es llamado a una relación especial. El pueblo de Dios ha sido llamado a un acuerdo espiritual. La Biblia dice con respecto a Abraham, nos vemos cómo le habló acerca de la circuncisión. Y era una señal de un pacto que ellos habían hecho y requería un alto compromiso. Segunda de Corintios capítulo 1 verso número 20 nos dice esto: porque todas las promesas, dígalo conmigo, todas las aproximadamente 7,700 promesas que están en la Biblia, más o menos, son en Él. Pero ¿es un sí nada más de afirmación o es un sí de condición? Es un sí de condición, porque el sí de afirmación es un hecho. A ver, sí lo agarró, ¿verdad? Eso es. Y luego nos dice: y son en Él, amén. Dígalo conmigo: amén. A veces la gente dice amén y no sabe ni lo que dice. No siempre hay que decir amén. Hay momentos donde tenemos que decir amén. Hay momentos donde mejor quédese callado. Dios dice, ponlo otra vez por favor, dice: son sí y son amén. O nos dice: si tú dices sí a la condición, yo digo amén a la promesa. Porque hemos visto este versículo como un sí de afirmación, y es un sí de condición para un sí de afirmación. ¿Ya lo está meditando? Entonces, en la Biblia nosotros encontramos muchos sí de Dios, donde el problema no es que Dios dice sí, sino que nosotros digamos sí. Le vuelvo a decir: si se humillare mi pueblo, sobre el cual, ¿verdad?, dice: mi nombre es invocado, y buscar en mi rostro, dice, entonces yo sanaría su tierra. ¿Dios puede sanar la tierra? Claro. Él no tiene ningún problema en hacer lo que Él ha dicho. El problema está en nosotros. Entonces lo que Dios demanda es una relación de pacto. Y en un pacto es sí o sí.
Por eso la Escritura nos enseña y nos manda a estar vinculados con una persona en matrimonio. Porque en el momento en el que alguien se casa, está teniendo un acuerdo espiritual delante de Dios y delante de otros testigos, y está diciendo: mi relación con esta persona es una relación de pacto para toda la vida. Y por eso vienen los votos, donde se dice, ¿verdad? La muerte, la enfermedad, en toda circunstancia es sí. Díganlo con fe, por favor. Como que aquí ya veo, digo, ¿qué está pasando, no? Sí. Nos va a costar trabajo a veces decir sí. Ahora, esto es nada más lo que el Señor nos enseña. La Biblia dice que Dios amó a su iglesia, que se dio por ella. El Señor ha hecho lo necesario. Nosotros necesitamos responder, y la manera de responder es obedecer las condiciones. Es decirle al Señor: te amo y amo tanto las bendiciones como las condiciones, y debido a que me he comprometido contigo, decido caminar en ese nivel. La Biblia habla de 3 hombres, Abraham, Isaac y Jacob, que caminaron en un nivel de compromiso. Dígalo conmigo: de compromiso con Dios, de pacto con Dios. Y esa es, escúcheme bien, esa es la única manera de caminar con Dios. No podemos ser simpatizantes. No podemos nada más decir: bueno, pues me caes bien, Señor. Dios nos ha hablado de una relación en la que somos sus hijos. Dios nos ha hablado de una relación en la que como discípulos vamos a obedecer al Señor en todo lo que el Señor ha dicho, ha establecido. Y la Biblia nos muestra, por ejemplo, con Abraham. Dice: apareció Jehová a Abraham y le dijo, dice: a tu descendencia daré esta tierra. Y dice: y edificó allí un altar. Dígalo conmigo: un altar a Jehová. La respuesta de Abraham ante el pacto de Dios fue edificar un altar. Usted ve con Isaac, y dice el verso 25 del capítulo 26: y edificó allí un altar. Y dice ahí más adelante: y Jacob también edificó allí un altar, y le dio el diezmo de todo lo que él había tenido. Y nos muestra la Escritura en muchos sentidos. Puede ver en varias ocasiones en el libro de Génesis que dice: y edificó allí un altar. Y esto es algo muy significativo. No me da tiempo de entrar a lo que es esta parte, pero en un altar nosotros tenemos la idea de un lugar religioso donde hay flores, huele a muerto y casi como que tenebroso, oscuro. Pensamos inmediatamente en una iglesia. Pero un altar principalmente tenía 2 elementos: un sacrificio, dígalo conmigo, un sacrificio y una ofrenda. Todo aquel que respondió a los pactos de Dios respondió con un sacrificio y con una ofrenda. La Biblia nos habla que nosotros en este nuevo pacto, nos habla Romanos 12 de presentarnos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Entonces, lo que Dios desea en mi vida es que la manera de responder a los pactos de Dios es edificando en mi vida, ¿qué? Un altar. No un lugar donde se practican ritos religiosos, sino un lugar donde mi vida, una vida está siendo derramada. Un lugar donde yo le digo al Señor: yo soy la ofrenda, yo soy el sacrificio, y hay un compromiso y entrega total. En un altar siempre había sangre derramada. Había un costo, dígalo conmigo, había un costo. Había una vida derramada. Entonces es importante que nosotros entendamos que ese altar habla de un compromiso, habla de un pacto.
Ese altar es establecido, dígalo conmigo, en nuestro corazón. Así como yo le decía a iglesia que no es un edificio, sino es un conjunto de creyentes, un altar no es un lugar. Puede ser cualquier lugar, más que nada es donde una vida está siendo derramada y donde alguien está diciéndole a Dios: sí, Señor, sí a tus bendiciones, sí a tus condiciones y claro, sí a las consecuencias de que obviamente que queremos bendición, porque hay dos tipos de consecuencias: bendiciones o maldiciones. No hay puntos medios, no hay una estancia temporal, solo hay bendiciones o maldiciones. Entonces necesitamos ver. Ahora, esto era nada más la base. Vamos a ver hacia adelante. Antiguo pacto. La escritura nos habla de un antiguo pacto y luego nos habla de un nuevo pacto. Yo quiero llegar al nuevo pacto, pero para llegar a ese nuevo pacto necesito hablarle un poco del antiguo pacto. ¿Cómo es este antiguo pacto? El antiguo pacto fue un pacto de obras. Dígalo conmigo, un pacto de obras, un pacto exterior, un pacto temporal. La Biblia establece, por ejemplo, con Adán como su representante principal, donde Dios le dice a Adán: de todo esto puedes comer, pero de este no puedes comer. ¿Qué estaba haciendo el Señor? Estaba estableciendo un pacto con Adán. ¿Era un pacto complicado? No, solamente había una opción equivocada, solamente una. Era un pacto sencillo, era un pacto lleno de bendición, pero también tenía una condición y una consecuencia. Porque el Señor puso esa condición y esa consecuencia? Porque la manera de relacionarnos con Dios es a través de la obediencia. ¿No lo he perdido? ¿Por qué el Señor dejó esto en este lugar? Porque la relación que nosotros debemos de tener con Él desde el inicio es una relación de confianza y de obediencia. ¿Qué hizo Adán y Eva? ¿Qué hicieron? Rompieron con el pacto que Dios estableció. ¿Qué trajo como consecuencia? Maldición. ¿Maldición para ellos? Sí, pero maldición para toda la humanidad, para todos sus representantes. Fue transmitida de generación en generación. Como el primer padre invalidó el primer pacto, incumplió en sus obligaciones, arrastró a todos. Luego nosotros vemos bajo el pacto de la ley, por ejemplo, dígalo conmigo, Moisés. Moisés es una figura de un Salvador. Era una figura de Jesucristo, era una figura de un intercesor. Es una figura donde nos muestra un sumo sacerdote que está de alguna manera llevando este antiguo pacto. Dios nunca pensó que por ese antiguo pacto nosotros fuésemos salvados. Básicamente me muestra este antiguo pacto mi necesidad de salvación, mi necesidad de algo, porque por medio de Adán todos nosotros estamos arruinados y no hay manera que podamos seguir al antiguo pacto, a todas esas leyes. Si no pudimos con uno, menos con toda esa serie. Si usted ha leído Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, nos muestra una serie de requisitos, de leyes, de tradiciones, de ordenanzas, donde Dios establece su antiguo pacto. Principalmente ese antiguo pacto era un pacto donde un antiguo sistema, por medio de el sacrificio de animales, la sangre derramada de esos animales traía un consuelo temporal, traía una limpieza temporal a nuestras vidas.
Pero se presentaba el sacrificio este día y mañana otra vez. Y pasado mañana otra vez. Entonces en esa ley era imposible. Moisés en ese antiguo sistema, por medio de la muerte de esos animales, de esos corderos, estaba trayendo una provisión temporal el Señor. La Biblia nos muestra, por ejemplo, acerca del tabernáculo. El tabernáculo, algo que Dios diseñó, que era solamente una sombra de lo que había de ser. Y nos muestra de alguna manera lo que es el reino de Dios. Nos muestra una puerta por donde entrar. Nos muestra que lo primero que había que hacer era sacrificar esos animales, hablando de un altar de holocausto. Y nos muestra hasta llegar hasta lo más adentro, un lugar santísimo, donde había una multitud de sacrificios. Pero la gloria, dígalo conmigo, la gloria era una gloria temporal. Era una gloria que tenía que estar cubierta. ¿Recuerda usted que Moisés tenía que cubrir su rostro? Era una gloria temporal, era una gloria cubierta. Era una gloria que era una ley que fue escrita en tablas de piedra. Ahora voy a ir comparando con lo que es el nuevo pacto. ¿Cómo es ese nuevo pacto? Primeramente, la gloria no es una gloria temporal, es una gloria permanente. Segundo, ¿verdad? Nos muestra en este sentido las tablas de la ley que fueron escritas en tablas de piedra. En cambio, Dios escribe en corazones, en nuestros corazones, en este nuevo pacto. Segunda de Corintios nos muestra, nos habla de que somos cartas escritas, leídas por todos los hombres, escritas con tinta del Espíritu. Nos habla, por ejemplo, el sacerdote una vez al año, dígalo conmigo, una vez al año podía entrar al lugar santísimo. Y si no andaba bien, lo sacaban con una cuerdita, porque nadie podía entrar. Entonces era un acceso limitado, muy limitado y temporal. Pero ¿qué nos muestra el nuevo pacto? ¿Qué nos muestra Jesucristo cuando dice esta es la sangre del nuevo pacto? ¿Nos muestra de un pacto temporal? No, permanente. Porque nos muestra que así como había una multitud de corderos que estaban siendo sacrificados, Jesús de una vez y para siempre es ese cordero inmolado que nos da una entrada, dígalo conmigo, permanente a la presencia del Señor. No sin sangre, no sin la sangre de Jesús, pero por la sangre de Jesús, dígalo conmigo, tenemos entrada. No es una entrada limitada ni temporal. En el antiguo pacto nosotros éramos lavados exteriormente. El sacerdote lavaba sus manos, lavaba sus pies de una manera exterior. En el nuevo pacto somos lavados no del exterior, sino interiormente. Hebreos capítulo 8, 9 y 10, que les encargo que lo lean, habla que son lavadas nuestras conciencias. Dígalo conmigo, gracias a Dios. Porque no nos habla de ser lavados exteriormente, sino que se ha lavado nuestro corazón. Y esto es una gran diferencia, mi amado, porque el nuevo pacto es un pacto interior, es un pacto que viene de adentro hacia afuera. En el nuevo pacto, como vamos por favor, Hebreos 8, verso número 6. Dice, pero ahora tanto mejor ministerio, dice ahí el suyo, cuanto es mediador, está hablando de Jesucristo, de un mejor pacto. Si usted lee el libro de Hebreos, habla que Él es ese sumo sacerdote que es mucho mejor, y nos dice que es mediador de un mejor pacto, que tiene mejores promesas. La Biblia dice que Jesús intercede por nosotros. La Biblia dice que Él nos entiende. Dígalo conmigo, nos entiende. Sabe de nuestras tentaciones, sabe de lo que batallamos. Y es ese sumo sacerdote el mediador de este nuevo pacto.
Pero no es solamente Él el sumo sacerdote, sino también es Él mismo el sacrificio. Él es ese cordero que está siendo presentado y Él es ese sumo sacerdote que está intercediendo por nosotros, que nos lleva a mejores promesas. Verso número 10 del capítulo 8. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel. Está hablando del pueblo de Dios. En aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes. Dígalo, léalo conmigo. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré, y seré yo a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Nuestro segundo Adán. ¿Quién es nuestro segundo Adán? Jesucristo. Nuestro segundo Adán, este sumo sacerdote, nos lleva a un mejor pacto con mejores promesas. Y este pacto, este nuevo pacto, es un pacto de gracia, es un pacto de misericordia, es un pacto muy, muy diferente. En el pacto de la ley, ¿verdad? No había lugar para la misericordia y para la gracia. En este sí, nos muestra que es a través de Jesucristo, donde Dios dice, escribiré las leyes en sus mentes. ¿De qué está hablando esto? Dígalo conmigo. Está hablando de revelación y entendimiento. Dígalo conmigo. Está hablando de revelación y entendimiento. Está hablando que yo no solamente voy a conocer la ley, sino voy a conocer al Dios de la ley. Mejor pacto, mejores promesas, donde tenemos un mediador que nos lleva. ¿Recuerdan ustedes cuando Moisés le dice, Dios quiere hablar con el pueblo? ¿Y el pueblo qué dice? No, mejor habla tú y danos el resumen. Si cae fuego del cielo, que caiga sobre ti, no sobre nosotros. Pero en ese nuevo pacto nosotros tenemos entrada. Nosotros podemos acercarnos confiadamente al trono de gracia, al trono de misericordia y hallar el oportuno socorro. ¿Por qué? Porque hemos sido lavados con su sangre, porque su sangre ha sido sobre nosotros, porque el Señor dice, he puesto mi ley en sus mentes, pero no solamente en sus mentes, sino también dice, la escribiré en sus corazones. ¿A qué se refiere eso? Se refiere al centro de mando, se refiere a que la ley en ese nuevo pacto no solamente iba a estar en mi mente, sino en mi corazón, afectando mi voluntad, afectando lo que soy. Ahora yo no solamente es que tenga que obedecer la ley, sino que amo hacer la voluntad de Dios. ¿Ama usted hacer la voluntad de Dios? Ya no es solamente por obligación, es por amor a Dios, porque tengo ahora una relación diferente con mi Dios, en la que Él ha puesto su ley en mi mente y nos habla de entendimiento. Yo le puedo hablar todo esto porque Jesucristo en su vida ha abierto su mente. Dice la Escritura, ya no tenéis, si lee hacia adelante, dice, ya no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Y no habla de que no tengamos necesidad de maestros, sino que está hablando que habrá un grado de entendimiento donde todos podemos ver esto. Dice la Escritura, y seré a ellos por Dios. Ya no era un dictador, alguien lejano, sino era su Dios. Está hablando de su Padre. Dice, y vosotros seréis mi pueblo, no creación de Él, sino su pueblo. ¿Para quién es? Dígalo conmigo, ¿para quién es ese pacto, ese nuevo pacto? ¿Para quién es? ¿Para quién Dios hizo este nuevo pacto? Porque tal vez usted está aquí en este lugar y diga, bueno, eso suena genial, pero ¿para quién es? Porque Dios también puso condiciones. ¿Para quién es este nuevo pacto? Principalmente
lo pone para su pueblo, para aquellos que Dios es su Dios y nosotros somos su pueblo. Es para aquellos que han experimentado un gran cambio en su vida, un drástico y un gran cambio. La Biblia habla acerca del nuevo nacimiento, donde hay un drástico cambio, donde hay un abrupta alto para empezar de nuevo, siendo una nueva criatura, donde nos lleva a odiar lo que antes amábamos y a amar lo que antes odiábamos. Antes amábamos el pecado y odiábamos muchas cosas que Dios quería darnos, pero viene un cambio. Es para aquellos que han dejado de anhelar Egipto y están anhelando Canaán. ¿Recuerda usted el pueblo? Iban camino hacia Canaán y querían Egipto. Pero aquellos que conocen ese nuevo pacto, yo ya no quiero Egipto, yo quiero Canaán, yo quiero el lugar donde fluye leche y miel, yo quiero ese lugar. Principalmente, escúcheme bien, es para aquel que cree y vive. 3 palabras: cree y vive. ¿A qué se refiere eso? Se refiere a fe y obediencia. Escúcheme bien, si me pueden ayudar con el piano aquí. ¿Cuál es el requisito de este nuevo pacto? ¿Cuál es? ¿Recuerda cuál era en el principio? Era un pacto muy sencillo. Luego se enredaron las cosas, ¿verdad? Y Dios nos dio, y luego todavía en el tiempo de Jesús tenía una larga ley, más aparte tenían 600 y tantos mandamientos de los fariseos. ¿Se imagina usted esto? Ellos la habían complicado más. En lugar de hacerle cercano al cielo a la gente, se lo complicaban. Decía, es imposible. Es más, ni ellos estaban allá adentro. Pero el Señor nos dice, hay 2 requisitos para este nuevo pacto. Para el que cree. ¿Qué significa creer en Él? Significa haberte arrepentido. Significa haber reconocido nuestra ruina espiritual, que dice Romanos, donde dice, no hay ni un solo justo. Todos pecaron y habían sido destituidos de la gloria de Dios. El que cree es el que se ha arrepentido, el que camina confiando. Creer es tener fe. Y segundo, el que hace, como le decía, el que vive es aquel que obedece. ¿Por qué obedecemos ahora? Porque hemos creído. 2 requisitos. ¿Lo quiere usted más sencillo? 2 requisitos de este nuevo pacto: fe y obediencia. ¿Cómo era en el principio? Dios le dice, de todo árbol podrás comer. Eso que traía fe, tenía fe, les daba fe. Dice, más del árbol de la ciencia, del bien y del mal, no podréis comer. Dígalo conmigo, obediencia. Como en el principio, Dios nos vuelve al principio. Escúcheme bien, hay 4 principios en la Biblia. Uno es en Génesis, otro es en el libro de Mateo, otro es por medio de Jesucristo y otro es en el libro de los Hechos. Pero aquí nos está mostrando un nuevo comienzo. Cuando Jesús dijo, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, esta es mi sangre que por vosotros es derramada, estaba hablando de un nuevo pacto. Estaba diciendo, se terminan todas esas leyes, requisitos y todo eso que la ley había establecido, aún Dios mismo había establecido, y volvemos a un pacto sencillo pero no menor.
donde nos muestra que es por medio de la fe y por medio de la obediencia que tenemos entrada. ¿En quién tenemos que tener fe? En el único, no hay otro, en Jesucristo. No es un papa, no es un hombre. Jesús no le dejó las llaves del cielo a un hombre. Es Jesucristo el único camino. Y si creemos en Jesucristo y le obedecemos, tenemos entrada a este nuevo pacto. Un pacto de gracia, un pacto de misericordia, un pacto de paciencia, de perdón, un pacto que tiene mejores, dígalo conmigo, mejores y más grandes promesas, donde Dios dice sí. Si tú dices sí, yo digo sí. Es más, yo siempre he dicho sí. Yo dije sí desde el inicio y vuelvo a decir sí ahora. Esto es lo que el Señor hace. En este nuevo pacto somos lavados no por fuera, sino por dentro. Somos lavados en nuestras mentes, en nuestras conciencias. Dice la Escritura, léalo por favor, pero dice ahí hacia adelante en el capítulo 9 y capítulo 10, nos habla que son lavadas nuestras conciencias de obras muertas. Donde somos bautizados. Y bautismo no me refiero a un rito religioso, me refiero a ser sumergidos en Dios, a ser sumergidos en Él. Tenemos un mediador de un mejor pacto, Jesús, un mediador que nos entiende, un mediador que sabe lo que es la tentación, porque Él fue tentado, sin caer, pero fue tentado. Un mediador, un sumo sacerdote, que es ese sumo sacerdote, pero también es la ofrenda. Un cordero perfecto, inmolado, que es por medio de su sangre, de su sacrificio, de ese perfecto sacrificio, de esa perfecta y suficiente sangre, gracia, que tenemos entrada de una vez y para siempre. Ahora eso no es menos, eso no hace, no podemos despreciar, decir, como puedo entrar cualquier día, entonces es menos. No, al contrario, tenemos que entender cuán importante es este requisito. Este pacto es para aquel que crea o lo abrace, lo reciba, lo viva. Romanos 10, verso 8 nos dice, mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, dice en tu boca y en tu corazón. Pásenlos de la alabanza por favor. Dice, mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en Él cree no será avergonzado, entendiendo que creer va ligado al arrepentirse. Nadie puede realmente creer sin haberse arrepentido. Y una vez que ha creído, lo que sigue es la obediencia. Lo que sigue es caminar por fe, pero ahora en obediencia. ¿Recuerda usted lo que nos dice Romanos? Que el justo por la fe vivirá. Es un pacto de fe, donde esa fe, como es una fe genuina, le siguen obras. No son primero las obras, sino es primero la fe. Y esa fe me lleva a responder a este nuevo pacto. Póngase de pie, por favor. Yo creo, espero que haya podido ver un poco de lo que quise transmitirle, y espero que podamos seguir contemplando esto. Mi amado, con sus ojos cerrados,
Dios demanda de usted y de mí una relación de pacto. No hay otra forma. No hay otra forma de vivir la vida cristiana que no sea una relación de pacto con Dios. Dios quiere boda, no amantes. Él quiere boda. Él quiere que te cases con Él. Él establece los votos. Él establece los acuerdos. Yo nunca los establezco. Esos acuerdos están llenos de bendiciones, pero también de condiciones. Las consecuencias solamente es resultado de lo que tú elijas. Bendición si obedeces, maldición si desobedeces. No hay más. Tú necesitas conocer, creer y obedecer este pacto. No un antiguo pacto donde es materialmente imposible obedecer a todo eso, sino un nuevo pacto, el pacto de un nuevo mediador, de un mejor mediador, que es Jesucristo, donde nos lleva a conocer y a vivir en mejores y más grandes promesas. Nos muestra un pacto permanente, no temporal. Nos muestra una gloria tremenda, no una gloria oculta, no una gloria puesta, tapada con un velo, sino una gloria plena. Jesús mismo es la gloria de Dios. Mi amado, el Señor desea que vivas en este nuevo pacto. ¿Para quién es ese nuevo pacto? Es para el que cree y vive. Es para el que cree y obedece en Jesucristo. Es para aquel que ha experimentado un nuevo nacimiento, un drástico cambio en su vida. Si tú aún no has creído en verdad en Jesucristo, si tú aún no le has confesado realmente y dices, yo no entendía nada hasta ahorita, es un buen momento para que te arrepientas, creas en Jesucristo y decidas caminar en obediencia, siendo Él tu Señor y Salvador. Si hay personas aquí que dicen, yo no lo he hecho, pero hoy mismo quiero hacerlo, levanta tu mano derecha y ora conmigo esta oración y dile al Señor Jesús, dile: Señor Jesús, no había entendido, pero ahora entiendo. Dile: me arrepiento de todos mis pecados, reconozco que he vivido en una ruina espiritual, que no soy justo, pero hoy me acerco a ti. Dile: hoy me acerco a ti y te pido que me perdones, me laves y me limpies con tu preciosa sangre. Dile: te reconozco como el Señor, como el Salvador de mi vida, y clamo a ti, mi precioso Señor y Salvador. Dile: cambia mi vida y dame nuevo nacimiento, Señor, y que pueda vivir una vida de fe y obediencia a tu palabra, a tu voluntad, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Señor, yo levanto a las personas que han orado, que están con su mano levantada. Yo las levanto. Yo te pido en el nombre de Jesús por estas bebés en la fe. Te pido que vengas a su vida y que los días que vienen sean días donde tu palabra sea revelada a sus mentes, a sus corazones, Señor. Tu voluntad, escribe tu palabra, tu voluntad, tu ley en sus mentes y en sus corazones, Señor.
y que puedan abrazarte para no soltarte más, Señor. Que el día de hoy ellos decidan casarse contigo, no ser amantes, sino casarse. Una relación de compromiso, una relación de pacto. En el nombre de Jesús, guárdalo, Señor, guárdalo, Señor. Ahora todos nosotros, mi amado, solamente hay una manera de vivir con Dios, y es en un pacto que Él ha establecido. Si has entendido, sabes que esa es la única manera. Y yo te pido que respondas ahora levantando tus manos y diciéndole al Señor: Señor, entiendo que lo que tú quieres es boda. Y yo digo sí, Señor. Digo sí, Señor. Digo sí a las bendiciones. Digo sí a las condiciones. Y digo sí a las consecuencias, que queremos que sean bendiciones porque queremos obedecer. Pero también entiendo que si desobedezco hay maldición y no la quiero. Dile: yo quiero bendición, yo quiero el sí de Dios y el amén, porque yo he dicho sí, Señor, sí, Señor, sí a lo que tú has hecho, sí a lo que tú ya has hablado, Señor, en el nombre de Jesús. Ven, ven, ven hoy sobre nuestras vidas, Señor, que cada uno tenga edificado un altar donde hay sacrificio y ofrenda continua, donde hay sacrificio y ofrenda continua. En el nombre de Jesús, dile: Señor, aquí está mi vida, aquí está lo que soy. Tú demandas todo, pues todo te doy. Aquí está mi vida, como vivió Abraham, Isaac y Jacob, así decido obedecer a tu palabra. No hay otra manera de relacionarse con el Dios vivo que no sea en una relación real, personal, genuina, de pacto con nuestro Dios. Sí, Señor, decimos sí, Señor, decimos sí, prometo. Decimos sí, prometo. No es un sí emocional, no es un sí condicional, es sí, Señor. Sí, Señor. Sí, Señor, en las buenas y en las malas. Sí, Señor, en todo tiempo. Precioso, gracias por este mejor pacto, con mejores promesas. Gracias, Señor. Vamos, 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 que fluya adoración. Si tú has entendido que es este mejor pacto, es un pacto de misericordia, es un pacto de perdón, es un pacto de gracia, es un pacto donde Él afecta tu voluntad y te ayuda a obedecerle, te sostiene para obedecerle. Es un pacto muy sencillo, solo requiere fe y obediencia. Nos rendimos ante tu presencia, nos rendimos ante tu presencia. Desciende con tu gloria, desciende con tu gloria. Nos rendimos ante tu presencia, nos rendimos ante tu presencia.